Las 11 de la noche y 38 minutos en la República Argentina y las 10 de la noche con 38 minutos en la República de Chile. Y seguimos con Conectados en la Noche. Y llegó el momento de la reflexión, llegó el momento de pensar antes de irnos a dormir. Llegó el momento más importante del programa. Y quería hablar acerca de, estuve leyendo lo que es la escritura, y en Jueces 20, hay un pasaje bíblico que habla acerca de la guerra que hubo entre los hijos de Israel contra Benjamín. Y me llamó poderosamente la atención. La historia habla acerca de esta guerra que hubo entre estos dos pueblos. Se basaba, Dios habla primero al pueblo de Israel y le dice que tenía que pelear contra Benjamín y le dice la cantidad de hombres que tienen que ir a la guerra. Da todo como siempre hacía, como siempre trataba con el pueblo de Israel antes que vaya a la guerra. Y hizo subir primero a la guerra a los hijos de Israel, y cuando llegó el momento de la guerra, obviamente, como siempre pasaba, el pueblo de Israel pensó que iba a ganar. Pensó que iba a llegar a la lucha y iba a ganar como siempre lo hacía, porque Dios siempre lo acompañaba y era Él el que le daba la salida. Pero cuando llegó el momento de la guerra, fueron muchos los hombres que murieron, fueron muchos los hijos de Israel que murieron ese día y perdieron la guerra contra Benjamín. Y ellos subieron al monte y lloraron amargamente delante de Jehová. Lloraron todo el día hasta llegar a la noche. Y se preguntaban de por qué habían peleado de por qué habían perdido cuando Dios le había dado la salida. Y sin embargo, ellos le preguntaron a Dios: ¿volveremos a pelear contra los hijos de Israel? Y Dios nuevamente le contestó y les dijo que sí. Y nuevamente le dio sus instrucciones y nuevamente los hizo subir a la guerra. Cuando llega el momento de la guerra, la segunda, nuevamente pasa lo mismo que pasó en la primera. Los hijos de Israel perdieron nuevamente contra Benjamín. Y nuevamente murieron muchas personas en esa guerra. Y el pueblo nuevamente se acerca ante Dios y llora amargamente. Llora todo el día hasta llegar a la noche, como lo hizo la primera vez. Y ahí nuevamente, y a pesar de toda la tristeza que sentía el pueblo de Israel, ya porque había sido la segunda vez que había perdido contra Benjamín y Dios le había dado la salida, ofrecieron holocausto, ofrecieron sacrificio agradable a Dios y alabaron allí, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, ellos alabaron al Dios vivo. Y nuevamente preguntaron a Jehová si iban a pelear. A pesar de que ya habían perdido, a pesar de que muchos hombres se habían muerto, ellos volvieron a preguntarle a Dios y Dios les volvió a contestar y les respondió y les dijo que nuevamente iban a pelear contra Benjamín. Y nuevamente Dios dio instrucciones. El arca de Dios los acompañaba, el arca de Dios iba con ellos. Y lo que me llamaba la atención de este pasaje bíblico es que a pesar de la pérdida, a pesar de que muchos hombres morían, el pueblo nuevamente preguntaba y Dios nuevamente le respondía. Y no había queja, sino que había sacrificio ante Dios. A pesar de cada tristeza, el pueblo agradecía y le daba honra y hacía todo sacrificio agradable.
Y Dios nuevamente le da la salida, ellos van y pelean y nuevamente pasa lo mismo. Hasta que Dios le da instrucciones y nuevamente los manda a pelear. Y ahí Dios mostró su mano. Pero el propósito de esto era de ver cómo reaccionaba el pueblo. Y muchas veces nosotros no reaccionamos así. Muchas veces en el primer problema abandonamos y dejamos todo. En la primera dificultad que hay, nos rendimos y no porque es mucha tristeza, y ponemos muchas excusas. Y no le preguntamos a Dios si hay que seguir caminando, sino que simplemente abandonamos. Y ahí es donde erramos. Y en el libro de Samuel 7:12, dice: y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Con qué quiero llegar a relacionar estos dos pasajes bíblicos que son muy distintos? Aunque a pesar de cada prueba, a pesar de cada situación fea que vivamos en la vida, situación difícil que no encontremos salida al seguir caminando, no le encontremos el sentido a la vida, no entendamos el porqué de las situaciones, a pesar de todo eso, Dios nos ha ayudado. A pesar de que quizás hoy no encuentres salida del problema, quizás no encuentres la solución, quizás no veas sanidad para tu enfermedad, hasta aquí Dios te ha ayudado. Y si perdiste una vez, seguiste caminando y creíste que perdiste la segunda vez, y nuevamente Dios te vuelve a hablar: sigue, no pares. Porque así como lo pasó el pueblo de Israel, que murieron muchas personas que perdieron ante Benjamín, y eso que el arca del pacto iba con ellos. Y entonces el pueblo de Israel le costaba entender el porqué de la pérdida, pero era el propósito de Dios, era la voluntad de Dios que pase. No había explicación, simplemente Dios lo quería así. Y aunque hoy no encuentres salida, aunque hoy no tengas la solución, ni mañana tampoco la tengas, alaba y da ese sacrificio agradable, ese sacrificio que a Dios le gusta. No pares aunque no veas salida, simplemente sigue caminando, porque hasta aquí Dios te ha ayudado, hasta aquí su misericordia ha llegado contigo. Y ¿sabes cómo puedes darte cuenta de que Dios está contigo? Porque hoy respiras, porque hoy tienes vida y salud. Porque hoy puedes mirar a tus hijos quizás y tienen vida y salud. Quizás hoy puedes mirar a tus padres y todavía están contigo, no han partido de esta tierra. Y hoy respiras y mientras hay vida hay esperanza. Así tengas el problema más grande, el problema quizás ya no tenga solución, sigue caminando, porque le servimos a un Dios que hace lo imposible posible. Y no hay fuerzas, me dirás, no tengo fuerzas para seguir caminando. No le encuentro el sentido al dar un paso más. Simplemente aquí me quedo, me podrás decir. Pero quiero decirte algo, si hoy, a pesar de cada problema, hoy estás vivo y hoy estás quizás no parado, estás postrado porque no sabes y estás triste y estás amargado, sigue caminando y da ese sacrificio. Sigue porque Jehová así se lo mandó al pueblo de Israel. A pesar de que murieron muchos hombres, Dios nuevamente le volvió a dar la salida. A pesar de que no entiendas el porqué
de tener que seguir cuando no hay solución, cuando no hay arreglo, cuando mi herida no se cierra. Sigue caminando. Porque así como hoy Dios te ayudó, mañana nuevamente lo va a hacer. Porque la Biblia tiene muchas promesas de parte de nuestro Dios. Y cada promesa es verdadera, no es mentira, es la verdad. Y si Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida, es porque así será. Si Él prometió darte la victoria siempre, es porque así será. Aunque hoy te encuentres en un desierto sin agua y veas aquella roca y simplemente parezca una roca, Dios va a hacer un milagro y va a hacer salir agua de esa roca. Porque en medio de la oscuridad, cuando no veas luz, Él va a estar contigo y Él te va a acompañar. Él va a ser lámpara a tus pies. Él te va a guiar, Él te va a dar la fuerza. No es por tu capacidad, no es por tu fuerza, no es por tu entendimiento ni tus pensamientos, sino es porque Dios quiere que sigas. Y hasta aquí Dios te ayudó, sigue caminando. Sigue esforzándote. Y hoy quizás me dirás, pero hoy no tengo fuerzas. Ok. Ahí está. Antes de irte a dormir, puedes dar una oración. Y quizás no va a ser la mejor oración. Y quizás simplemente lo único que pase sea que llores. Lo único que sientas, quizás no van a salir palabras. Pero arrodíllate a orar. Y pídele y da ese sacrificio. Hacelo de la mejor manera posible. Y levántate, pero no con tus fuerzas, sino deja actuar a Dios. Y sigue caminando. La solución quizás no va a ser la semana que viene, el mes que viene. Pero servimos a un Dios que lo imposible lo hace posible. Servimos a un Dios que trabaja a su tiempo, no a nuestro tiempo. No es momento de que dejes, aunque estés perdiendo la batalla. Aunque no tengas fuerzas para seguir adelante, no es momento de que dejes. Porque un propósito grande tiene Dios con tu vida. Y si hoy me estás escuchando, es porque Dios quiere que escuches esta palabra. Sigue caminando, síguete esforzando. Porque no son tus fuerzas, sino son las fuerzas de Dios en tu vida. Ebenezer, hasta aquí te ayudó Jehová. Y así como hasta aquí lo ha hecho, mañana lo volverá a hacer.